Pues amigos y amigas, bienvenidos a la tercera emisión del día de hoy de nuestra plataforma 4B TV. Temprano por la mañana el programa de noticias y comentarios, después esa entrevista que les recomendamos mucho si usted se la perdió, con un grupo de pescadores, un par de pescadores que han hablado de esta profesión tan noble, tan importantísima, como una actividad productiva que genera la marcha del estado de Baja California, del territorio primero de Baja California, de la península, y después hemos platicado con ellos sobre pues esto que nos sorprende, cómo Estados Unidos se está burlando de este mar patrimonial mexicano, estas 200 millas. Ellos nos hacen la denuncia vigente, un tema que sin duda deberá de retomar el nuevo régimen para arreglar este pues despojo del mar patrimonial mexicano en la zona de la península de Baja California. Y ahora en esta tercera emisión pues estamos muy de plácemes porque ahora en la etapa ya de diálogos pues contamos con la presencia de pues un amigo, un colaborador y pues un constante asistente a las mesas de diálogo aquí en Cuatro Vientos. Me refiero al sociólogo y doctor, obviamente también en estudios de desarrollo global por la Universidad Autónoma de Baja California, Armando Duarte Moller. Armando, de nueva cuenta, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Y pues la bienvenida también para nuestra coordinadora editorial Galicia Aragón. Olga. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, amigos, amigas de Cuatro Vientos? Armando, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Pues desde la semana pasada, platicando con Armando, veíamos que la situación en Baja California y particularmente en nuestro puerto, en nuestro municipio, cada vez es más crítica en cuanto a el suministro de agua para la población y para cubrir las necesidades básicas, no solo las domésticas, sino todas las necesidades que la economía y nuestros intereses requieren. Y estaba muy presente en ese momento la malísima noticia de que la planta desalinizadora en construcción de Ensenada y que debió haber entrado en funciones desde hace 2 años de empezar a surtir agua, pues no tenía, yo creo, ni el mes de que había empezado a surtir 150 litros por segundo, 150 de los 250, cuando nos anuncia el titular de la CESPE, ¿qué creen? Pues que ya se paralizó de nuevo esta planta porque no funcionan los filtros de arena, y total que con la mano en la cintura se nos informa que 43 colonias de Ensenada se quedan sin el agua. Por lo tanto, vamos a regresar a los tandeos sin dar ni una sola información respecto al costo que tendrá el agua desalinada, cuánto va a llegar el recibo a nuestros hogares. Nos informa nada más el titular de la CESPE que se tiene contemplado a futuro la posibilidad de que el suministro de agua completo, ya para cubrir todas las necesidades, además de las fuentes que ahorita nos nutren, pues podría ser también la planta de Rosarito, traer agua de la desalinizadora de Rosarito, o bien construir una planta desaladora más al norte de la ciudad. Bueno, pues ya sabemos que estas plantas están saliendo bastante caras, que las concesiones son por muchos años, que no nos han dicho cuánto va a costar la tarifa, pero tenemos algunos indicios de cuánto se puede incrementar, y pensamos este es un tema obligado, y a propuesta precisamente de Armando Duarte, pues lo estamos tratando hoy. Así es que arráncate, Armando. Bueno, en realidad la idea surge, pues, como bien explica Olga Alicia, a raíz de esta noticia que, bueno, ciertamente es una noticia grave, pero también no deja de ser como medio chusca, ¿no? Tantos años, tanta inversión en una tecnología para poder proporcionar agua, y al mes de estar funcionando, pues se tiene que volver a cerrar y las cosas regresan a como estábamos, ¿no? Ajá, o peor. Como si nada hubiese pasado, como si no se hubiese invertido todo ese dinero y se hubiese trabajado durante tanto tiempo para tener esa fuente de agua. Yo quería tocar el tema porque me parece importante precisar algunas cuestiones en relación con la idea
del problema del agua, no el de Ensenada, sino el del agua en general, como un servicio que es y como un bien que es esencial para la vida humana, al grado de que las organizaciones internacionales de derechos humanos la han catalogado el derecho al agua como un derecho humano. Y esto genera ciertas contradicciones con la política tanto del Estado de Baja California como la política nacional en materia de este recurso. Todos hemos sabido, por ejemplo, que en semanas pasadas, hace muy poco tiempo, hubo una serie de decretos del Ejecutivo Federal para cambiar el estatus legal de algunas cuencas en el país y permitir que el agua, porque había una veda ante la escasez, ante la contaminación, había una veda, digamos que una medida de protección extrema de los mantos acuíferos para flexibilizar esa protección y permitir un uso más racional, entre comillas, del agua, ¿no? Muchos empezaron a comentar que esto tenía que ver con la reforma energética. Sí. Bueno, ¿qué tiene que ver la reforma energética con el agua? Es que uno de las tecnologías de extracción de crudo y de gas que se ha venido abriendo paso en los últimos años es lo que llaman el fracking o la fractura hidráulica, y ahí está la cuestión, fractura hidráulica, que es el de recuperar cantidades de petróleo y de gas natural a partir de la ruptura, de la fractura de ciertas capas de tierra que liberan esas moléculas que se recogen después y se procesan para ser utilizadas. Todo estaría muy bien si no fuera porque para poder hacer este proceso de fractura hidráulica se requiere de muchísima agua. Millones y millones de litros de agua que después no pueden ser reciclados, porque tienen que mezclarse con una serie de químicos que son precisamente los que provocan la liberación de esas moléculas de petróleo y de gas que están atrapadas en lo que se conocen como arenas bituminosas, así le conocen técnicamente, ¿no? Que son un cierto tipo de suelo. Aquí en México, por ejemplo, en lo que se conoce como la cuenca de Burgos, que está al norte de la República, Tamaulipas, Coahuila, hay grandes yacimientos de este tipo de gas y de este tipo de recursos de hidrocarburos. Claro. Y ya se están haciendo algunas perforaciones utilizando esa tecnología del fracking, pero no estaba garantizado el abasto de agua para las empresas que lo hacen. Y estos decretos pues tenían la intención de abrir esa posibilidad. Entonces hay una contradicción entre la política pública del Estado mexicano en relación con el agua y lo que se ha venido desarrollando en materia de derechos humanos con respecto al consumo del agua. Fernando, yo quiero iniciar este diálogo, este intercambio de opiniones que tenemos, y me da mucho gusto que hayas sugerido este tema, porque en Cuatro Vientos le hemos dado seguimiento desde hace mucho tiempo al tema del agua, obviamente dando la prioridad para lo que es Ensenada, el estado de Baja California, y conforme ibas avanzando y conforme se iban presentando las fórmulas de solución que estaban implementando tanto el gobierno federal como el gobierno estatal para resolver este gravísimo problema del aparente desabasto de agua potable y la escasez, los déficits de agua que tenemos en esta región del país, una de las zonas con menores precipitaciones a nivel nacional, que eso tenemos que señalarlo, y también muy afectado por una de las zonas del mundo también más afectadas por el cambio climático que tenemos también a nivel planetario. Considerábamos que es un tema que debemos de tener vigilancia y consistencia en el hecho de estar afrontándolo y de estar dando la información y de estar haciendo trabajos que nos permitan de alguna forma salirnos del contexto local y buscar el por qué vienen a darse cosas tan aberrantes como la ley del agua en Baja California, que a su vez tenía un antecedente importante
en el gobierno de Enrique Peña Nieto, fíjate, cuando era gobernador del Estado de México, y que ya desde entonces comenzaba a privatizar el agua en el Estado de México, y que posteriormente intentó hacer lo mismo utilizando al secretario de Estado que utilizó en el gobierno del Estado de México para hacer esa privatización y querer hacer una ley privatizadora del agua por ahí del año 2015, aproximadamente, fines de 2014, principios de 2015, y que uno se da cuenta de que este gobierno que está por terminar ya traía esta idea de meter las necesidades de agua. Fíjate, la Organización de Naciones Unidas y la Carta de los Derechos Humanos considera el abasto del agua, la dotación de agua a los humanos, como uno de los derechos prioritarios. Primarios, les dicen ellos, en materia de las necesidades que requiere el ser humano para poder sobrevivir, ¿no? Claro. Y entonces cuando te das cuenta de lo que está sucediendo ya particularmente en Ensenada, que meten este tema de la desalinizadora y después las desalinizadoras, te da una idea, a mí en lo personal me da la idea de que esto está tan bien concertado que este tema de lo que sucedió hace un par de semanas o 10 días atrás con la planta desalinizadora de Ensenada, que se descomponen los filtros de arena, en realidad creo yo que ni siquiera se había puesto a funcionar esa planta, creo que nunca ha entrado todavía en funciones, y obviamente la forma en cómo han estado desarrollando este proyecto, la forma tan oscura, tan sucia, la misma imposición del proyecto en un terreno que originalmente no correspondía y que a chaleco lo hicieron que entrara dentro del terreno donde actualmente ya finalmente se construyó, con un sobreprecio de casi el 90% del precio de la inversión original de este proyecto. Yo me pongo a pensar si no forma parte de dos cosas: de estar justificando, por un lado, el no arranque de esta compañía todavía, ¿sí? De decir, bueno, mira, vamos a decir, ¿cuánto tiempo te falta? No, pues hasta finales de mes. Oye, pero ya dijimos que tienes que entregarnos 150 para arrancar 125. Mira, di que se descompuso los filtros. ¿Tú crees que una inversión de una compañía tan importante, porque esto forma parte de un gran consorcio internacional y después les vamos a dar que tiene su origen en España, amigos y amigas, que es una de las empresas que también están involucradas en grandes escándalos en esta administración pública también de Enrique Peña Nieto, que es OHL? ¿Tú crees que esta empresa no va a tener un stock de filtros de arena, que son cosas elementales para que esto opere? ¿Tú crees que no las iba a tener en stock para de inmediato ponerlas a trabajar? Sí, la verdad la explicación es bastante cuestionable, ¿no? Muy cuestionable, ¿no? Como poco sólida. Así es. Y se presta a la especulación. Y termino con esto. Qué interesante que el titular de la CESPE, de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, ahora ya nos presenta, el lunes de la semana pasada, no recuerdo cuándo fue, Alice, esta declaración diciendo, bueno, ya estamos trabajando, tenemos problemas, ya estamos trabajando en otras tres opciones. Y las dos que menciona en primer lugar es esto que dijo Galicia, de abastecernos de la planta, que sabemos que está muy cuestionada, la planta desalinizadora en Rosarito, o construir otra al norte de la ciudad de Ensenada. A mí todo esto me lleva a concluir de una manera así muy especulativa, pero por la forma en cómo se ha desarrollado los proyectos, de que todo forma parte de un paquete para continuar con el proyecto de hiperhabitación. Y ese es un problema, fíjate, porque decía yo hace un ratito que habría que analizar la política pública del Estado mexicano con respecto al agua. Cuando hablamos de política pública, digamos los académicos, los estudiosos de las políticas públicas, al momento del análisis recomiendan, dicen ellos que toda política pública obedece a una forma de entender las cosas. ¿verdad? Es decir, a una concepción de la realidad, del mundo, de cómo funciona todo, ¿verdad? Y precisamente lo que se ve detrás de la política pública mexicana es esta concepción neoliberal de las cosas, en donde todo es mercancía, incluso el agua. Claro. ¿Verdad? Incluso el agua es una mercancía.
Y esto choca con esto que habíamos venido hablando acerca de la cuestión de los derechos humanos, porque mira, hay dentro de la administración pública una corriente que no es neoliberal, que señala que hay que distinguir entre tres tipos de bienes: los que son bienes privados, los que son los bienes públicos y los que son los bienes comunes. Y los bienes privados pues, son los que son propiedad de los individuos, empresas o lo que sea, ¿no? Los bienes públicos son los que tiene el Estado, el gobierno, pero los bienes comunes no son ni del gobierno ni de los privados. Sí. Y entre los bienes comunes está el agua. Nos pertenece a toda la humanidad. Es un recurso que pertenece a los seres humanos, porque es vital. Así es. De otra manera no podemos vivir. Entonces, nadie puede privatizar el agua. Si no se puede hacer ni pública, mucho menos privada. Pero la idea, la concepción de las cosas del gobierno mexicano es que todo se puede privatizar, todo es mercancía, la visión neoliberal. Por eso, ¿verdad?, el argumento de concesionar a través de esta forma de las asociaciones público-privadas el servicio del agua es un serio problema. Claro. que está Claro. en el filo, ¿verdad?, de esa división entre lo que es un bien público, que el Estado dice, bueno, pues el agua yo la regenteo, y la considera un bien público, cuando en realidad es un bien común, es de nosotros, Claro. ¿verdad? Y no tenemos nosotros por qué estar pagando por ella cantidades estratosféricas, o que en el momento en que no puedes, por las circunstancias económicas, pagar tu recibo del agua, te la corten como una medida de coerción, ¿verdad? Es como si a alguien le dijeran, ¿sabes qué? Te vamos a interrumpir el aire porque no lo puedes pagar. Faltaría que también el aire se quisiera privatizar, ¿no? Entonces, está al mismo nivel, porque son cuestiones esenciales para la vida humana. Entonces, la gran contradicción estriba en esto, en que el Estado mexicano tiene una concepción neoliberal de las cosas, piensa que todo es mercancía, piensa que el mercado todo lo regula, que el gobierno no debe intervenir, y está soltando el control o la intervención del Estado, está haciéndose a un lado en cuestiones que son fundamentales. Claro. Aquí debiera haber prioridades, ¿no? Por ejemplo, el Estado debiera reservarse de manera exclusiva esto del agua, y tendría que haber preparado con tiempo ante la situación de la escasez y ante los programas de desarrollo. Lo que pasa es que siempre están improvisando y a última hora sacando de la manga soluciones. Debió haberse preparado para poder tener los recursos suficientes para hacer las inversiones necesarias de las plantas desaladoras, por ejemplo, que yo no me niego que pueda ser una opción para tener agua potable, ¿verdad? El problema es cómo la manejas, Claro. quién la hace y quién regentea las desaladoras, quién administra, quién suministra el agua y cómo cobra por ella, ¿no? Entonces, es necesario que el Estado reconsidere estas cuestiones de fondo, ¿verdad?, y que se plantee la exclusividad. ¿Cómo? Bueno, pues es que hay que dejar de despilfarrar dinero en otras cosas, que se ha despilfarrado muchísimo dinero. Los gobiernos de los estados, yo no sé si hay alguno que se salve de haber sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación de haber desviado recursos federales para otros fines, Claro. ¿no? Entre ellos hay investigaciones en el caso de Chihuahua, en el caso de Sonora, en el caso de muchos estados que se han desviado para fines de carácter político electoral. Es decir, recursos públicos, ahí sí, que pertenecen al Estado, pero que corresponden al usufructo de los ciudadanos, se utilizan para beneficio privado. Así es. ¿Verdad? Entonces, ahí está el meollo del asunto. Aquí el problema del agua está en tener una nueva visión de las cosas, considerar al agua como un recurso, como un bien común, no como un bien público, mucho menos privado, Claro. y que por lo tanto es imposible, no puede privatizarse. Y entonces, de origen, las asociaciones público-privadas que están concesionando el servicio del agua a privados debían de ser echadas para atrás. Amigos y amigas, por favor, si pueden, compártanos. Y queremos saludar a Claudio de Luna, que está con nosotros, a Miguel Alberto Navarrete Ibarra. Muchas gracias. Si pueden, compartan el programa. Como ve usted, es un tema fundamental, y no nada más es para la gente que vive aquí en la ciudad y puerto de Ensenada, es un tema de carácter pues universal, humano, amigos y amigas, fundamental.
Bueno, nada más comentar lo siguiente, ¿no? Es cierto que tanto el agua como el aire y, bueno, todo lo que tiene que ver con salud, pues son bienes comunes, bienes de derechos humanos elementales. Sin embargo, todo es materia de privatización y le encuentran la vuelta, como bien dices, Armando. No se trata, te disfrazan la privatización de concesiones, de lo que sea. Y recuerdo yo mucho una frase que se decía en sexenios pasados, cuando éramos jóvenes todos, de que el agua la da Dios, pero no la entuba, ¿verdad? Y entonces esto te lo decía el gobierno para decirte tienes que pagar, ¿verdad?, por el consumo de agua, pero era obra que hacía el gobierno. Toda la red hídrica, ¿verdad?, te la entregaba gobierno, el gobierno cobraba y total, así iba sacando los costos. Y bueno, dentro del sistema político que tenemos corrupto, pues los organismos operadores de agua se convirtieron también en instancias de corrupción, en cajas chicas, de donde, no tan chicas realmente, de donde el gobierno o el partido político en el poder tomaba el dinero para hacer sus campañas, etcétera, ¿no? Lo sigue haciendo en muchas partes. Pero el problema aquí es que cuando entramos a esta etapa neoliberal que ya nos lleva pues toda una generación, casi 2 generaciones de mexicanos, 30 años, ¿no? 30 años ya. Cuando entramos a esta etapa, el Estado de pronto se declara incapaz de realizar los servicios, de otorgar los servicios para los cuales existe. Y entonces dice, como no tenemos los recursos, yo no sé por qué dicen que no los tienen, si jamás en la historia de nuestro país se habían aprobado presupuestos tan grandes, más de 5 billones de pesos ahora el presupuesto federal, y las millonadas que se dan en cada gobierno, ¿no?, de los estados. Entonces, entre más dinero tienen, dicen que menos recursos hay para cumplir con la obligación que tienen, por definición propia, ¿verdad?, de lo que es el Estado, de aportar los servicios elementales a la población. Y entonces dicen, bueno, pero lo que podemos hacer, ¿verdad?, para aportar estos servicios a la comunidad, pues es invitar a la iniciativa privada a que invierta. Y entonces el gobierno se convierte en un contratista de empresarios particulares que a la vez se convierten en grandes negociadores, depredadores del erario por años, porque llegan y a cambio de construir una obra, lo que esto sea, puede ser un edificio de una comandancia de policía, puede ser un hospital, puede ser una planta desalinizadora, puede ser meter sus camiones para recolección de basura, lo que sea. A cambio de eso van a tener el pago garantizado mes con mes, entregado por la tesorería del Estado o del gobierno federal, sin que les cueste a ellos ni siquiera un centavo andar en la cobranza, ¿verdad? Se les entrega el dinero. Y las concesiones son por 25, 30 35 años, más de 30 años, más de 30 Armando. Y son concesiones en las que ya cuando ves a cómo te salió la obra, ya te salió más caro el caldo que las albóndigas, como se dice coloquialmente. Esta es una situación de hecho que es de llamar la atención cuando llega Francisco Vega al gobierno, como lo primero que hace en su plan de gobierno es plantear que el problema del desabasto de agua en el estado se tiene que resolver con la construcción de plantas desalinizadoras. Habla de otras opciones, pero la número 1 que aparece en el plan de desarrollo de gobierno del estado son las plantas desalinizadoras. Y luego, junto con esto, ¿verdad?, lo siguiente que hace es echar abajo la ley de asociaciones públicas privadas que ya había aprobado Baja California. Fue el primer estado que lo aprobó,
¿verdad? Las leyes de asociaciones públicas privadas con Osuna Millán, la echa abajo porque le parecía que no era lo suficientemente clara en cuanto a garantizar de manera absoluta los intereses de la iniciativa privada. No era lo suficientemente privatizadora. No era lo suficientemente privatizadora. Y llega a dos extremos. Uno de ellos es total oscuridad, ¿verdad? Porque la ley nacional te obligaba a que estas asociaciones públicas se crearan un comité con la participación ciudadana, instituciones académicas, etcétera, donde se analizaran las propuestas de obra a realizar. Eso lo eliminó Kiko Vega. Quedan nada más los funcionarios y las empresas. Y además, si una empresa quiere proponer una obra pública, aunque no se la pida el gobierno, porque a la empresa se le ocurre, y piensa que está más o menos contemplado en lo que ofreció el gobierno en su plan sexenal, si esa empresa propone una obra, el gobierno tiene que recibir la propuesta y tiene que contestar en un plazo determinado, que son 2 o 3 meses, y si no contesta y con argumentos de por qué no, se da por la, ¿cómo le llama? La fictia, un término legal, que quiere decir por default, ¿verdad? O sea, quiere decir que la acepta, ¿verdad? Y si el gobierno la acepta, ya sea porque dijo que sí o porque no respondió, tiene que contratar a la empresa que la propuso. Pero si no contrata a la empresa que la propuso, porque la ley también obliga a concursar, y si ese concurso no lo gana la empresa que propuso y que presentó también un estudio previo de obra, entonces el gobierno está obligado a pagarle los gastos que realizó, aunque no realice la obra, ¿sí? O sea, una serie de ventajas que les dio Kiko Vega. Leoninas, por completo. Absolutamente leoninas. Bueno, pero esto, viéndonos como tú lo planteaste, Armando, al problema general del agua, me hace recordar que en efecto en México, por lo menos desde 2015, 2014, David Cornfeld, que era así uña y mugre de Enrique Peña Nieto y fue su funcionario de agua, ¿verdad? En el Estado de México cuando fue gobernador, cuando Peña Nieto se va a la presidencia, se lo lleva como director de Conagua y lo primero que hacen es presentar una iniciativa de ley para privatizar el agua en el país. Es una iniciativa de ley que ha desatado enormes debates, y mientras se debate y las fuerzas opositoras logran más o menos detenerla, buscan vericuetos por dónde ir privatizando el agua, como en el caso de Baja California. Pero yo quiero plantearlo aquí nada más como una idea para que ustedes den su opinión. Estudiando este problema de las privatizaciones del agua, fuimos a dar, como dice Javier, en Cuatro Vientos, lo hemos trabajado desde hace mucho tiempo, a los estudios que ha realizado un especialista como es Alfredo Jalife, ¿sí? Alfredo Jalife Ram es un analista político mexicano de origen libanés. Él es especializado en relaciones internacionales, economía, geopolítica y, como tú, globalización. Y él sostiene una hipótesis muy interesante. La hipótesis que sostiene es que no solamente a México, sino que al mundo entero nos han estado asustando con el petate del muerto. Dice, es cierto que existen problemas graves por el cambio climático, es cierto que existen problemas de desabasto de agua, pero no al grado en que nos presentan. Dice, existe una campaña muy grande de decir, ¡ay, nos vamos a morir todos! De aquí al año 2020 moriremos de sed. Dice, y hay fuentes de abastecimiento de agua y hay tecnologías ya comprobadas que pueden resolver este problema de abasto de agua a la población. También hay políticas que se tienen que aplicar, sobre todo en materia de agricultura, que se desperdicia mucha agua en la agricultura. Dice, hay muchas cosas que se pueden hacer antes de llegar a la solución a la que nos lleva, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, que entre paréntesis es el organismo que se encargó de andar recorriendo todos los estados de la República Mexicana y todos los estados de las naciones latinoamericanas para ir a proponer
las leyes de asociaciones públicas privadas. Aquí en Baja California vinieron expertos del Banco Interamericano a hacer la propuesta de la ley de asociaciones públicas privadas. Y es una función que están realizando porque además otorgan el primer crédito. Lo gestiona el gobierno mexicano en este caso, pero el primer crédito va a fondo perdido para la empresa que entra a hacer este tipo de obras públicas privadas, como en el caso de las desalinizadoras. Y tenemos el dato concretísimo de la planta de aquí de Ensenada, ¿no? Que estuvo estimada la inversión total en 987 millones de pesos, arrancaría con 637 millones, pero de antemano, en este caso el Banco de Desarrollo de América del Norte, que trabaja junto con el Interamericano en estos proyectos, de antemano les otorga un crédito a la empresa que va a hacer la planta, a construir la planta desalinizadora, por 490 millones de pesos a la empresa Aguas de Ensenada, y ese dinero va a fondo perdido. Entonces, imagínate tú, vas a invertir 637 millones, pero te están regalando ya 500, ¿verdad? Entonces ya nada más son 137 los que vas a poner. Y aparte te van a pagar el gobierno los 600, oye, pues negocio redondo. Redondísimo. Entonces yo nada más lo dejo ahí en el sentido de que existe, según lo ha mostrado Jalife y otros analíticos del tema, un plan preconcebido por grandes empresas transnacionales para obligarnos a todos a poner plantas desalinizadoras, y que las plantas desalinizadoras de agua del mar son una solución, sí, pero no necesariamente con esta tecnología. Javier, hace unos días también dábamos a conocer en el programa de Cuatro Vientos inventos recientes de científicos mexicanos que te pueden crear plantas desalinizadoras sin necesidad de utilizar, por ejemplo, energía eléctrica, que es lo que encarece mucho el proceso de desalación del agua del mar, pero es un proceso muy económico, ¿verdad? Que no se convierte en un negocio y no de las dimensiones de lo que quieren estos tiburones, ¿verdad? Y ahí está, detenido el proyecto y ya presentado, ¿eh? Yo más lo dejo hasta ahí por el momento. Bueno, mira, mi opinión en relación con la hipótesis de Jalife Rame, yo la considero, digamos, que digna de ser tomada en cuenta. Más allá de que pudiésemos tener o no coincidencias con el planteamiento, me parece que es una hipótesis que debe de ser analizada, no desechada de entrada porque viene de ese fulano que no se la pasa más que viendo a ver qué dice, ¿no? y cómo critica al neoliberalismo, porque es antineoliberal, sí, totalmente antineoliberal. Y luego empiezan a descalificarlas que porque forman parte de lo que se llaman estas teorías de la conspiración. Ven moros con tranchete en todas partes, y para ellos todo es un complot, sí, ¿no? Entonces aquí en este caso un complot internacional para obligarnos a todos a construir plantas desaladoras con créditos que nos otorgan los organismos financieros internacionales. Caso del Banco Interamericano de Desarrollo. Y el Badán. Ajá. En esta parte valdría la pena también tomar en cuenta, bueno, es que hay que ver cuáles son los orígenes de estos organismos financieros internacionales. Y si es cierto que forman parte de un plan, ¿no? Establecido con determinados propósitos. Y estos organismos financieros internacionales que tenemos hoy surgen al término de la Segunda Guerra Mundial, en una reunión que se hizo en Estados Unidos en un lugar conocido como Bretton Woods, en el que se reúnen las potencias que habían triunfado en la guerra y otras más que habían formado parte de las coaliciones aliadas, para imaginar, diseñar el desarrollo del mundo en el futuro, entre lo que estaba también la reconstrucción de Europa, obviamente, que había quedado devastada por la guerra, una guerra que destrozó fuerzas productivas de manera brutal. Y cuando hablo de fuerzas productivas me refiero no solamente a las fábricas, sino a la mano de obra. ¿Cuánta gente? 20 y tantos millones de personas murieron en esta guerra. Bueno, el asunto es que se hace esta reunión y se crean algunos organismos internacionales
para regular la economía del mundo, ¿no? Entre ellos el Banco Mundial, del cual luego viene el Banco Interamericano de Desarrollo y luego el BADAN. El BADAN, ¿verdad? sí. Entonces, estos organismos financieros internacionales no surgen como una iniciativa de alguien individual particular, son parte de un plan desde su origen. Por eso cuando Jalil Ferrame dice hay un plan, yo digo es digno de tomarse en cuenta, porque estos organismos financieros internacionales surgen como parte de un plan para establecer el desarrollo de la economía y la evolución de la economía mundial. Estos organismos financieros internacionales en la década de los 70 sufren una transformación. Si bien es cierto, en una primera etapa tenían como propósito financiar la reconstrucción de los países afectados por la guerra, ¿verdad? Después, en la década de los 70, fueron planteados como organismos para financiar el desarrollo económico de los países siguiendo un cierto modelo, en este caso el modelo neoliberal. Y en el caso de América Latina, ¿verdad?, endeudaron a los países, promovieron el endeudamiento de los países de América Latina, ofreciendo créditos muy baratos con tasas de intereses que estaban por debajo de la inflación. Y entonces, una vez que los gobiernos latinoamericanos se endrogaron, ¿verdad?, vieron incrementada su deuda pública, Estados Unidos, que es el que controla el sistema financiero internacional, y cuando hablo de Estados Unidos no hablo del pueblo de Estados Unidos, ni siquiera del gobierno de Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos es un pelele, ¿verdad?, sino aquellos grupos económicamente poderosos que surgieron en Estados Unidos, pero que también ya están ramificados en todo el mundo, que son los que verdaderamente conducen la vida económica del mundo. Y entonces, la idea era implantar el neoliberalismo en todo el hemisferio, en todo el mundo, ¿verdad?, pero particularmente en el hemisferio occidental. Y entonces ellos unilateralmente aumentan las tasas de interés. Entre 1981 y 1982, la tasa de interés de los préstamos internacionales era del 1.3%, que era bajísima. Bueno, de un plumazo la suben a cerca del 9%. ¿Eso qué significaba para los países endrogados? Pues que tenían que pagar muchos más intereses. Y entonces vienen las crisis de la deuda. Recuerden ustedes, los que tengan nuestra edad, 1982, la crisis de la deuda en que México se declara en insolvencia de pagos. Todo el mundo le echa la culpa a López Portillo, que dicen que era un corrupto y se gastó el dinero. No lo dudo, pero la causa principal de que México no pudo pagar la deuda es porque le incrementaron los intereses 8 veces. ¿Quién puede pagar una deuda si de repente te incrementan los intereses en una magnitud de ese tamaño? Y no fue solo México, fueron muchos países. Y entonces llegaron estas madres samaritanas, ¿verdad?, los grupos financieros internacionales a decirle, mira, te voy a prestar dinero para que salgas de tu crisis, pero a condición de que apliques estas medidas. Y ¡zas! El consenso de Washington, la receta neoliberal. Privatiza todo. Bueno, ¿a quién fue nuestro presidente que tuvo ese problema, que se enfrentó con ese problema? Miguel de la Madrid. ¿Y qué hizo Miguel de la Madrid? Pues agarrar los créditos, ¿verdad?, y empezó a privatizar todo. Y luego vino Salinas y remató con todo, ¿no? Ahí viene todo. Ahí está la explicación de cómo es que se dan estas situaciones. Ahora, volviendo al tema del agua. Efectivamente, hay un plan para apoderarse de los recursos, no solamente del agua, de los recursos naturales. Sí. De los países selva, minería, emergentes, pesca, ¿no? agricultura. Miren ustedes, ¿por qué Estados Unidos está tan interesado en esto? América Latina, y esto lo dice también un geopolítico muy importante argentino, de apellido Borón, Atilio Borón, se llama él, dice, bueno, lo que pasa es que América Latina posee la mayor reserva de petróleo del mundo en Venezuela. Vean ustedes cómo está Venezuela. Segundo, tiene la segunda mayor reserva de agua potable del mundo, ¿no? Las 2/3 partes del agua potable están en América Latina. Exactamente. Ahí está el Amazonas,
están todas las cuencas de América del Sur, y bueno, es un recurso fundamental, vital para el ser humano. Quien controle el agua tendrá el poder, y ese es el propósito. Vean ustedes lo que está pasando en Brasil. ¿Creen ustedes que lo que pasa en Brasil es mera casualidad? ¿Es producto de que Dilma y Lula da Silva son corruptos? No, señores, es el interés de estos grupos por quitar gobiernos que estaban rescatando precisamente los recursos naturales para sus pueblos y sacarlos de la órbita del dominio del imperio. Y entonces es por eso que viene esta ofensiva. Tan es así que en cuanto quitan a Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil y la quitan con los procedimientos más sucios que pueda haber, de inmediato lo que hace el presidente interino es un frenesí privatizador. Así es. Echa por tierra todas las políticas públicas y sociales que tanto éxito le dieron a Lula da Silva y a la misma Dilma Rousseff, y a privatizar todo. Ya para concluir el planteamiento que estoy haciendo, en el sentido de que es digna de ser tomada en cuenta la hipótesis del señor Jalife. Miren ustedes, en América Latina también tenemos una gran cantidad de los minerales estratégicos, que les llaman así porque son los minerales que hoy por hoy están siendo requeridos por la industria de punta, ¿no? Por ejemplo, el litio, que es el que usan las pilas de nuestros, ¿no? De nuestros celulares, de las computadoras. Bueno, las principales reservas de litio se encuentran en América del Sur, en Bolivia, entre otros, ¿no? Que está gobernada por Evo Morales, que resulta una piedra en el zapato para los norteamericanos, y ya lo quieren sacar, porque quieren privatizar todo eso, ¿verdad?, para hacerse de las reservas de litio, porque son fundamentales para estas industrias. Y así como esos, hay muchos otros recursos. En el caso de nuestro país, bueno, pues tenemos el petróleo, y nos han venido diciendo desde hace años, ya se está acabando, y ya se está acabando, y ya se está acabando. Y si se está acabando, ¿cuál era el propósito de hacer la reforma energética? Pues, ¿qué incentivo puede tener el capital privado si ya no hay petróleo? No, señores, lo que pasa es que hay un montón todavía de petróleo, ¿verdad? Y están tratando, ¿verdad?, de privatizarlo para sacarlo del ámbito de la propiedad pública, ¿verdad?, o de los bienes comunes, para convertirlo en propiedad privada. Y todo esto tiene el propósito de debilitar a los países en su soberanía, de tal manera que los gobiernos de estos países se conviertan en verdaderos peleles, como ha sido el caso de nuestro país en los últimos años, peleles de las grandes potencias, que nos tienen limitados en nuestro desarrollo económico, porque, como dijo en una ocasión un presidente norteamericano, a Estados Unidos no le interesa un Japón en su frontera sur. No necesitamos un país desarrollado, necesitamos un país subdesarrollado que compre lo que nosotros hacemos, ¿no? Y nos imponen limitaciones para el desarrollo de la industria pesada, y el gobierno mexicano, ¿verdad?, no invierte en desarrollo de ciencia y tecnología, porque no se trata de hacerle competencia a los gringos, se trata de comprarle lo que ellos hacen. Entonces, en mi opinión, muy personal, y entiendo que puede haber gente que no esté de acuerdo, la hipótesis del señor Jalife Rame debe ser analizada, tomada en cuenta con mucha seriedad. Pues muy interesante, Armando. Pues sí, porque cuando expones ya de esta manera globalizada una concepción de vida para unos cuantos que dominan a la inmensa mayoría de la población mundial, pues hay poco más que agregar. Simple y sencillamente destacar los casos particulares en donde los gobiernos entreguistas de las naciones en vías de desarrollo, subdesarrolladas, pues que vienen a implementar estas campañas, estas políticas privatizadoras, que encabeza el Fondo Monetario Internacional, que encabeza el Banco Mundial, toda una serie de operadores de bolsa, toda una serie de compañías y empresas y bancos, instituciones bancarias que se encargan de financiar fundamentalmente los grandes proyectos de las compañías transnacionales, que precisamente, y las multinacionales, que son las que operan en la práctica todos los planes de financiamiento que están bajo tutela de estas grandes corporaciones financieras y bancarias del mundo, y que, como bien lo comentabas, Armando, pues hacen que finalmente los gobiernos del mundo sean los operadores, ¿no?, los que llevan a la práctica estos proyectos, y ya depende del grado de corrupción
y de creatividad de cada uno de esos gobernantes para poder para poder vender los recursos naturales de una nación, la forma en cómo lo van a hacer con más o menos corrupción, de una manera más o menos cínica, de una forma más o menos deshonesta, ¿no? En el caso particular de nuestro país, tenemos antecedentes de que desde 1985-88 comienzan las grandes compañías embotelladoras refresqueras del mundo, y estamos hablando de todos los que manejan los productos, las sodas de cola, Pepsi-Cola, Coca-Cola. Empezaron a aplicarse en esta posibilidad de negocio de la sed, hacer negocio con la sed de la humanidad, y comenzaron a crear sus primeras compañías dedicadas exclusivamente a explotar el recurso agua. Agua natural, y que llevó a grandes compañías y a los gobiernos entreguistas a comenzar a concesionar una gran cantidad de los mantos freáticos de sus naciones, de sus pueblos, a favor de que estas compañías hicieran el gran negocio de su vida. Hasta hace poco, no recuerdo quién recordó que hace 35, 40 años, un académico, un investigador de la Academia Mexicana de Ciencias, que estaba haciendo precisamente el análisis de lo que está sucediendo con la privatización del agua en México. Recordaba que hace todavía unos 35, 40 años, en México pues no se consumía agua embotellada. Sí, era algo totalmente desconocido para la población, porque todavía los gobiernos de alguna forma se dedicaban a otorgarle a la población gratuitamente agua. Bueno, no gratuitamente, porque al final de cuentas se supone que para eso eran el pago de los impuestos, para dotarte de agua. Es que ese es el problema. Ese es el problema. Es un doble impuesto. Así es. El agua no la debíamos. No se debería de cobrar. Cierto, pues pagamos impuestos para que se hagan esas obras, ¿no? Pero fíjate cómo ha sido tan perversa la forma en cómo se ha manejado el agua, concretamente en el caso mexicano, que tú lo sabes, somos líderes en corrupción y en impunidad, obviamente. La forma en cómo han estado intentando llevar a cabo a su máxima expresión este plan de privatización del recurso agua, pues ahí está haciendo fila todos los demás recursos naturales del país, al grado de que cuando llegamos ya al caso de Baja California, dices uno, bueno, estos realmente no tienen mamá, porque lo hacen de una manera tan cínica que las luchas que se están dando actualmente por la conservación del agua de una manera todavía gratuita, han tenido que recordar incluso y han tenido que buscar un verdadero robo que se hizo a los municipios de Baja California cuando el Estado mexicano le concede vía reforma constitucional a los municipios, entre los servicios que debía dotar a su población en cada municipio libre y autónomo, se le puso agua. El agua debía de ser un servicio que se municipaliza, que se debe de municipalizar y quedar en este nivel para beneficio de los habitantes de estos municipios. En Baja California no sucedió así. En Baja California el gobierno del estado, estamos hablando de que será 73, 74, que es cuando se da esta reforma constitucional, se agandalla este servicio, observando que, bueno, en primer lugar, pues va a tener una caja chica, o bastante grande la cajita, ¿no? Y además para poder es la nómina electoral. ¿No? Aparte, sí, gasto público, gasto corriente, pero también gasto político electoral. ¿Y cuántos empleados de esa dependencia no andan en las campañas electorales? Efectivamente, o sea, entonces te das cuenta de cómo este servicio que debería estar municipalizado en Baja California no lo está, y se ha convertido en una verdadera vanguardia para privatizar el servicio, para que los baja californianos lo paguemos o que ellos lo concesionen a quien se les pega la gana, ¿no? La última moda ha sido en el estado, pues las plantas desalinizadoras, que lo tenían bien armadito con un organismo que iba a metropolizar la administración del agua y que iba a quedar en manos de los usuarios, incluyendo los operadores de las plantas desalinizadoras, o sea, incluyendo obviamente a las grandes empresas transnacionales que están detrás de estos grandes proyectos para la desalinizadora de Ensenada
de Playas de Rosarito y la de San Quintín, que tampoco se nos olvide, ¿no? Con capitales israelitas, con capitales de empresas estadounidenses que operan en las Islas Caimán, en esos paraísos fiscales, en donde todo el dinero pues se pierde, no se sabe quiénes son los que no están pagan impuestos. No pagan impuestos. Entonces fíjate cómo la lucha por el agua en nuestra región se ha convertido en algo que incluye esto que otros estados de la República lo obtuvieron sin ningún problema, que es que el agua quede en manos de los municipios. Y entonces se han dado el lujo de poder elaborar programas en el estado de Baja California, de crear programas hídricos, programas de desarrollo del recurso agua para la forma de distribuirla, de almacenarla, ¿sí? De dotarla a las comunidades, gastándose grandes cantidades del presupuesto en la elaboración de estos programas ejecutivos, de estos proyectos ejecutivos, para ver cómo armamos estos planes hídricos, ¿sí? Que incluso el último que se hizo y que se supone iba a ser el plan rector de este plan hídrico para Baja California, incluso hasta para el año 2030, y lo recuerdo porque yo lo tuve en mi mano, lo tengo en alguna de las computadoras, ahí tengo el documento. Y sabes que las plantas desalinizadoras, en ese estudio que costó varios billones de pesos y que estuvo a cargo del gobierno del estado de Baja California, con recursos también de la Comisión Nacional del Agua, las plantas desalinizadoras estaban en el sexto, séptimo lugar de las opciones que se tenían en ese entonces para poder dotar. Y de repente se convierten en la primera. Se convierten en los proyectos prioritarios, y todo lo demás que diga la comunidad científica, la comunidad académica, los especialistas del agua que tenemos, y excelentes, porque pues aquí existen buscadores de agua que te encuentran agua y que nos han dicho que en realidad el desabasto no lo es tal, porque a 250 metros de profundidad podemos encontrar agua en cantidades y en calidad suficiente para poder abastecernos sin ningún problema, ¿sí? O otros empresarios, fíjate, incluso que también dicen, oye, ya hay una tecnología para traer por el mar, con grandes remolcadores, bolsas de agua desde Canadá, y que se pueden surtir todavía aquí a precios mucho más baratos que, por ejemplo, el precio que originalmente se le había asignado en el 2011 al metro cúbico de agua que se pactó en noviembre del 2011 con la empresa que ganó la concesión, que es OHL, a través de una de sus filiales, que es la que actualmente INIMA, no me acuerdo cómo, creo que también es española, y que era de 4 pesos con 35 centavos el metro cúbico, y decían, nosotros podemos traer agua, y te estoy hablando hace 3 años, 2 años y medio, de Canadá, a razón de 3.90, 3.80, dependiendo de la cantidad de agua que ustedes, que Baja California requiere. Y te la dejamos aquí en Puerto, te la dejamos frente a Tijuana, te la dejamos frente a Playas de Rosarito, que es la zona con mayor problemática en el abasto de agua. Entonces, todo esto, cuando tú lo vas conociendo, definitivamente dices, no, evidentemente, esto que estás hablando, de que es un proyecto que se empieza a gestionar después de la Segunda Guerra Mundial, sí, pues tiene los objetivos y tiene operadores en los países y en los estados de esos países que están dispuestos a hacer los grandes negocios, sí, en perjuicio de las inmensas mayorías. Así es. Bueno, una mala noticia, para si creemos que esto de que no está funcionando la planta desalinizadora de Ensenada fue una treta porque todavía no empiezan a abastecer, pues nada más les comento que en el caso de Baja California Sur, en Los Cabos, que fue el primer lugar donde se instaló una desalinizadora, han batallado horrores con la planta de esta misma compañía, es la misma compañía constructora. Y todavía hace un año, en junio, volvieron, lo mismo que nos vino a decir ahora Carlos Loyola, el titular aquí de la CESPE, dijo el titular del organismo encargado de operar el agua potable en Los Cabos. ¿Qué creen? Otra
otra vez volvió a fallar la planta desaladora y por lo tanto aquí en Los Cabos vamos a tener que volver a los tandeos. O sea, los tandeos no es un término del que tengamos la exclusividad los ensenadenses. Entonces, sí están fallando y esas fallas pues cada vez encarecen más el producto, que a mí me gustaría que entráramos a esa etapa también de lo que nos va a significar en el bolsillo. No nos resuelve de fondo el problema de abasto del agua, pero sí nos encarece el agua que ya tenemos, ¿no? Javier hizo un trabajo hace ya unos días con los datos con los que disponíamos, en los que se demostraba que ya se había encarecido 400% el precio original que se había establecido a la tarifa original cuando se presentó el proyecto y que se dijo esto va a costar el agua. Todavía no nos llegaba una gota de agua de la desaladora y ya se había aumentado 400%. Eso yo quisiera que tú lo abordaras, que tú también lo comentaras, pero también comentarles que en efecto entre los científicos del CICESE que se han encargado de estudiar el problema del abasto del agua, está un científico que nosotros entrevistamos aquí en Cuatro Vientos y que él nos decía con surcos, represos, gaviones, obras pequeñas de la sabiduría de los campesinos, de sabiduría popular, se pueden ir resolviendo problemas de abasto de agua. Dice, los científicos, con estas palabras lo dijo, los científicos están rescatando técnicas ancestrales de africanos y de mexicanos para resolver los problemas de agua en zonas semidesérticas. Y esto nos lo dijo Tomás Kretschmar. Él es jefe del Departamento de Geología, Hidrogeología y Geología Ambiental de aquí del CICESE. Y lo entrevistamos porque nosotros íbamos muy alarmados con toda esta información oficial de que nos vamos a morir de sed. Ensenada va a entrar a la peor etapa de toda su vida por la sequía y a lo mejor nos va a pasar lo que a la cultura maya, que desaparecen de pronto, ¿no? Así vamos a desaparecer los ensenadenses y los bajacalifornianos porque no vamos a tener agua, porque no le aprobamos a Kiko Vega todos sus proyectos desalinizadores. Y nosotros queríamos que este científico nos dijera cómo estaba el problema del abatimiento de los mantos acuíferos de Ensenada. Nos dice, bueno, de entrada hay que decir que Ensenada se surte fundamentalmente de mantos acuíferos, ¿sí? Y que estos mantos acuíferos tienen un comportamiento muy peculiar, y con nuestra intención periodística de que hiciera una declaración fuerte de que ya nos iba a llevar la tostada a todos, dijo, es que yo no puedo decir esto. Dijo, porque el comportamiento peculiar que tienen nuestros mantos acuíferos es que se recargan muy rápidamente también. Dice, y entonces nos han mostrado un estudio de todas las precipitaciones desde principios de siglo hasta la fecha, y se ve este comportamiento que tiene que ver más con el fenómeno del niño y de la niña, ¿verdad? Y efectivamente hay momentos pico como el que estamos viviendo ahora, de una sequía como la que no se tenía en el país en los últimos 50 años, pero ya la tuvieron hace 50 años, ¿verdad? Y los mantos se recuperan. Dice, la cuestión es también que va creciendo la población, va creciendo la mancha urbana, y sí se requieren de pensar alternativas, pero existen varias alternativas sin descartar las desalinizadoras, pero sin que sea la obra única la que le esté apostando. Y aparte muchísimo más baratos, Olga. Perdón, creo que sí es una mala noticia, mi estimada Olga Alicia. Clara Valencia nos está reportando que dice que el programa está interesante, muy buena información, pero dice que se está cortando la transmisión. Entonces, se corta cuando yo entro a compartir. Probablemente, amigos y amigas, por favor, si alguien de las personas que nos están viendo nos pueden decir si tienen el mismo problema, entonces para estar al pendiente de ella, porque digamos, ya también estamos por terminar el programa, pero sí, ojalá también nos puedan reportar si ustedes también están teniendo este tipo de problemas como los que está reportándonos Clara Valencia. Gracias. Es que me censuró Facebook y me castigó para no estar compartiendo el programa, y entonces lo estoy haciendo desde el sitio de Javier. Bueno,
¿Estamos bien? Mira, sí. Parece ser que sí, parece ser que sí. Pues obviamente son temas, mi estimado Armando, que no requieren, no lo agotamos en una hora. Sí, pero requieren de muchísimos datos. No sé si quieres hacer otro comentario. Sí, Olga me comentaba pues este problema de cómo es que se incrementan las tarifas, en este caso del agua, aún en un caso, ¿no?, de la desalinizadora, sin haber entrado en operación y sin haber todavía puesto una sola gota de agua en el mercado. Sí. Miren, eso es lo que pasa con las privatizaciones, pues, desgraciadamente. ¿Por qué? Pues porque quienes invierten en esto no están haciéndolo con la intención de proporcionar un servicio y resolver una necesidad. Es un negocio. Y entonces el aspecto de la ganancia, de la utilidad, siempre está presente. No vamos a encontrar nosotros un empresario que haga una inversión en este sentido y que haya hecho un cálculo de obtener un rendimiento de un porcentaje determinado y que diga, bueno, pues no salió como lo habíamos pensado, bueno, pues ni modo, gano menos. No, incremento el precio para ganar lo mismo, claro, porque es negocio, claro, ¿no? Business as business, dicen los gringos. Claro. Entonces, este es el problema de las privatizaciones. Y miren, la iniciativa privada, bueno, pues hace su contribución en el marco de esta economía capitalista, al desarrollo económico, genera empleo, pero en estos temas, en donde estamos hablando de bienes públicos y de bienes comunes, a mí me parece que no debía de estar involucrada. ¿Por qué? Porque está por encima el derecho de los individuos. Hace rato lo comentábamos, y parece ser una postura radical, pero yo soy partidario de ella. El agua, el servicio del agua debería ser gratuito. ¿Sí? Yo recuerdo que era una expresión muy común hace ya muchos años, que decían, un vaso de agua no se le niega a nadie. Llegaba uno a un restaurante y lo primero que hacían era ponerte un vaso de agua enfrente. Sí, ahora te ponen una botellita. No, ahora te ponen la botella de la Coca-Cola, como si fuera un refresco o un vino. El Ciel o estas marcas, estas transnacionales, claro. Sí. Porque es la expresión más clara de la privatización de un bien común. Sí, claro. ¿Verdad? O sea, el agua no debía de ser cobrada. Y eso de que sacaron una ley ya. Eso de que Dios la da pero no la entuba, que era el gobierno de los países Echeverría y de Rufo, ¿no? Aquí yo me acuerdo que era un eslogan de la CESA. Así es, claro. Pero ¿con qué dinero entuban el agua? Con nuestros impuestos. Con el nuestro, y todavía nos cobran. Oye, pues es un doble impuesto, es lo que decíamos hace rato, ¿no? Es que esas cosas son las que tenemos que ver y debiéramos de exigir, ¿verdad? Ahora que está este cambio de gobierno, a las nuevas autoridades, bueno, que trabajen en ese sentido. El agua debiera de ser gratuita. Si no es posible de momento por lo que ya está, bueno, abatir el costo de las tarifas de estos servicios que son esenciales para la vida humana. Total, Armando, Olga, que estamos viendo una sociedad que de repente se sorprende con lo que es capaz de hacer cuando se decide, cuando finalmente se responsabiliza también del futuro que tenemos en nuestras manos, y que empiezan a crear, y eso me llena un poco también de esperanza, el tema del agua en Ensenada en particular, que ha sido tan crítico, porque nos han llevado así. O sea, pues también podríamos hablar de cómo nos llevaron a tener esta crisis y ponernos como ejemplo para, ya ven lo que está pasando, vamos a traerles agua mejor. Miren, no se pongan a la planta desalinizadora de Rosarito porque les va a surtir el agua a ustedes también. Pensando, o sea, te pones a pensar, sí, como ya está en duda el hecho de que dejen de venderla como era el plan original al sur de California, entonces ahora están buscando que esa inversión no se les vaya y tratar de distribuir, taparle el ojo al macho, distribuyendo el agua entre, pues ahí está Ensenada, ese es nuestro laboratorio, ahí están nuestros conejillos de Indias, ¿no? Con el tema del agua. Pero tienen muchos años. Yo he escuchado y he asistido, no sé, híjole, creo que como 20 foros del agua, desde cuando estaba esta alianza de organizaciones ambientales tan fuerte que se dio, haciendo lo necesario. Estaba todavía Joaquín Boigas en activo, trabajando muy fuerte también en los temas del agua. Se presentaron infinidad de alternativas, ¿sí?, antes de que se comenzaran a hablar de las plantas desalinizadoras. Y hace unos cuantos días, cuando llega aquí Cuauhtémoc Cárdenas en plan
así como que andaba desorientado de por qué había llegado aquí a Ensenada, y le plantean el tema de esto de la municipalización del agua. Dice, claro que sí, le corresponde al municipio estar administrando el agua, y los ciudadanos se deben de imponer, y los ciudadanos deben de reclamar y deben de presentar sus recursos jurídicos ante las instancias correspondientes de carácter judicial. Y de nueva cuenta, ahora hace unos días creo que nos invitaron a estar en otro foro más. O sea, hay una verdadera conciencia, poco a poco empieza a trascender esa conciencia de lo necesarísimo que es que los ensenadenses en particular, y que ojalá pudiera esto salir, y los de Mexicali nos han dado el ejemplo, que es otro tema, el de Constellation Brands con los del agua del río Colorado y todo esto. Pero si nos diéramos a la tarea del próximo año de cambiar realmente también el sistema político que ha mal administrado la función pública en beneficio del interés privado, transnacional, multinacional y nacional, y nos diéramos gobiernos que realmente tengan la necesidad de voltear hacia la ciudadanía y ver estos grandísimos problemas y buscar otras alternativas, que las hay infinidad, muchísimo más baratas, los gaviones, las represas, las ollas de captación de agua, el famoso acueducto Tacama, Ensenada, que nos han birlado ¿cuántos millones? 9 millones de metros cúbicos anuales desde 1973. En fin, si lográramos convencernos de que también podemos hacer una transformación importante en la política del Estado de Baja California y en la política de Ensenada, creo yo que estaríamos ahora sí ante la posibilidad de que estos temas sean anecdóticos y ya nada más queden en los archivos de Cuatro Vientos. Ojalá. 4BTV, ¿no? Ojalá. Bueno, a propósito de lo que dices, Javier, Ajá. y como empezaste tú también tu intervención, Armando, con lo del fracking, ya fue una declaración de las primeras que hizo Andrés Manuel López Obrador de que no se permitirá el fracking durante los 6 años de su gobierno. Entonces ya fue, pero fue tajante en eso, no al fracking. Y otra cosa que había dicho, aquí lo dijo en Ensenada, en el mitin todavía de campaña, se acabó la época de las privatizaciones y estableció un compromiso. Y yo creo que nosotros tenemos que estar muy pendientes de recordárselo y que lo cumpla. Aquí vino a decir que iba a defender sobre todo el agua como un derecho humano, como un bien público. Y fue muy importante su declaración, porque si en algún lado del país se ha dado una lucha importante recientemente por el agua, ha sido Baja California. El agua ya está ligado a conflictos de gobernabilidad. Hace unos meses a Javier y a mí nos entrevistaron del Colegio México, porque están haciendo un estudio sobre los puntos, los focos rojos que hay en el país, donde los conflictos por el agua te llevan a crisis de gobernabilidad en los estados, y a Baja California lo tienen anotado entre ellos. Por otra parte, por la política que está desarrollando Estados Unidos de apropiarse, porque a través de las plantas desalinizadoras se apropian del recurso también. Te lo pueden entregar, lo van a vender, pero ellos lo controlan, ellos los tienen. Entonces tienen una manera también de controlar a una población. Y esto no son teorías conspirativas, son una cuestión de ABC, de lógica. Si un país no tiene autosuficiencia alimentaria, si no es capaz de operar sus fuentes de agua, pues tiene los elementos, le entrega al extranjero los elementos suficientes para que nos tengan agarrados del juego, claro, ¿no? Así de elemental. Es un problema de soberanía. Para nosotros es un problema de soberanía, un problema de vida y un problema de soberanía nacional. Para Estados Unidos, ya en una guerra que hay pero entre potencias por el control del agua, el agua se ha convertido en un problema de seguridad nacional, para nosotros de soberanía, para ellos de seguridad nacional, y también en un factor que puede determinar las próximas guerras, ¿no? Porque el agua es un recurso noble, a diferencia del petróleo, que es un bien no renovable. El agua sí se puede renovar, y una vez que crean la obra hídrica ya se apropiaron del recurso, y ese recurso les va a pertenecer, y cuando se apropian del recurso se apropian del territorio, del subsuelo, de la zona, y son terrenos que pierden las naciones
en cuanto a soberanía, y entonces va a llegar el momento en que sí puede suceder que entre potencias, ¿verdad?, y entre empresas en competencia, pues se susciten conflictos que se diriman de manera diferente, ¿no?, a lo que establecen los propios organismos internacionales de comercio, ¿no? Así es. Pues así Esa es la gravedad del asunto. Así es. Beatriz Alicia Watanabe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Te mandamos un afectuosísimo saludo. Clara Valencia, ya parece ser que ya resolvió también su problema de transmisión. El día de hoy me comuniqué a la CESPE preocupada porque el agua que almaceno en un pequeño tambo y contenedor de plástico tenía sal. Pensaba yo que la desaladora de Ensenada nos estaba enviando el agua con sal. La señorita me dijo que la desaladora no estaba funcionando, que el agua que recibe el fraccionamiento Valle Dorado es de 5 pozos que están sobreexplotados y que el agua está salada. Los pozos obviamente son del Valle de Maneadero. Efectivamente, eso es lo que está sucediendo, pero no es de ahora, Clara. Este es un tema que tiene muchos años, porque ha sido sobreexplotado también este manto freático de Maneadero, pues para darle el agua aquí a Ensenada, a la ciudad de Ensenada, pero también para usos agrícolas, a grado tal de que el manto freático está muy abatido, el agua de mar se ha filtrado a esos pozos y los ha contaminado con sal. Es el agua de peor calidad que está recibiendo la ciudad de Ensenada, junto también con algunos pozos que también comienzan a tener problemas de salinidad en lo que era el ejido Chapultepec, aquí mismo en la zona de la bahía de Todos Santos, en Ensenada. Sí. Han estado batiéndose los mantos, y ese es otro problema que también, así rapidísimamente, cuando menos mencionarlo, el problema también del calentamiento global está haciendo recrudecer también el tema del agua, del suministro del agua aquí en la ciudad de Ensenada y en el resto del estado de Baja California, porque efectivamente los mantos freáticos no se han recargado con la velocidad que se requiere, y estamos hablando de que hay una sobreexplotación que ha puesto en peligro la estabilidad de la salinidad de estos mantos freáticos de los cuales se está abasteciendo Ensenada. En una ocasión, ustedes recordarán, hace reciente, incluso cuando la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada daba a conocer de que ya estaba operando la planta con esos famosos 150 litros por segundo, que habrá sido hace unos 15 o 16 días, amigos y amigas, y después se suspende el servicio. Decía la Comisión Estatal de Servicios Públicos, nos daba a conocer las fuentes de abastecimiento para la ciudad de Ensenada, y ya no veíamos, por ejemplo, el agua. Fíjate, Armando, ya no nos están mandando agua del Valle de Guadalupe. Quiere decir, al menos no lo reportaron en los no lo estaban reportando, y en un comunicado oficial. Eso es lo interesante, que acuérdate, el Valle de Guadalupe fue también un afluente importantísimo para calmar la sed de los ensenadenses, y pues eso parece ser que ya también tiene problemas muy graves el Valle de Guadalupe. Y bueno, ahí viene ya también otro gran negocio de Kiko Vega S.A. con el agua negra en Tijuana, que la van a traer para el Valle de Guadalupe. En fin, amigos y amigas, son temas, híjole, que no nos daríamos tiempo de terminarlos, pero bueno, Armando, queremos agradecerte de nueva cuenta el que has estado con nosotros. Qué tema, Muy amable. Sí, y nada más que no se nos olvide, Javier, que aquí en Baja California, Baja California es el número 1 en el país en cuanto a proyectos de plantas desalinizadoras. Es donde más se está entregando el agua a empresas, y son empresas extranjeras. Y aquí en Baja California, en Playas de Rosarito, se contempla la construcción de la desalinizadora más grande de América Latina. Y el agua que se va a desalar ahí es para cubrir las necesidades de la población de California. Claro que viene en una cantidad tal, ¿verdad?, pues que va a quedar para cubrir Rosarito, que es una población pequeña, para suministrar algo de agua a Tijuana. De ahí quiere la CESPE también que nos traigan el agua para Ensenada, pero el proyecto original es volver a utilizar a nuestro estado, a Baja California, como el cuarto de máquinas, ¿verdad?, donde vienen aquí sí a hacer lo que en sus países no les permiten, a instalar una monstruosidad de desaladora
que va a regresar al mar una gran cantidad de desechos con altísimas concentraciones de sal, y que la propia empresa contratada para hacer el manifiesto de impacto ambiental, que por cierto es de una firma de aquí de consultores de Ensenada, ha dicho que no se tiene el conocimiento y que no puede determinar los impactos que puede tener en el medio ambiente, considerando que se trata de una zona de toda la franja del litoral pacífico que está en una zona protegida, Javier, con especies endémicas y con importante pues para la pesca también y otras actividades, ¿no? Rosarito, hay que recordar que ahí se va a instalar, ya se creó, empieza a formarse un arrecife con fines de atracción turística. A ver qué tan compatible hacen la desaladora con la atracción turística del arrecife. En fin, nos quieren también utilizar para dejarnos aquí la sanguaza, la sal concentrada, los impactos ambientales que tenga, y que los estadounidenses que habitan en California tengan el agua desalada nuestra, o sea, ya que se produce aquí, ¿no? De eso se trata. Incluso la empresa que tiene el convenio, en inglés, NSS quiere decir algo así como Empresa para la Seguridad Nacional, pero no la nuestra, la de ellos, ¿sí? Y todo eso se lo debemos obviamente también en una parte, en una gran medida se lo debemos al superdelegado de Morena en Baja California. Sí, fue el primero en gestionar él fue proyectos. el que estuvo gestionando todo esto Hace allá años. en la mesa de Otay, allá en California. Bueno, amigos y amigas, muchísimas gracias. María Dolores Bolívar. El dar un vaso de agua en los restaurantes se dejó de hacer para no desperdiciar agua. Yo aplaudo la medida, pero también pienso que el agua debe ser suministrada con gratuidad. La gente no la valora. Sin embargo, su desperdicio nos ha llevado a que ésta se agote. En la Ciudad de México se estableció una ley para que si tú como consumidor vas a un restaurante y pides un vaso de agua, no te lleven una botella y te la cobren, sino que si tú lo pides, te lleven agua natural y es gratis, ¿no? Bueno, pero tuvieron que hacerlo ley. Muchísimas gracias, amigos y amigas, por estar aquí entonces en el programa. Les queremos agradecer el favor, su atención. Por favor, compártanos y estaremos entonces ya hasta el día de mañana. Al fin terminamos este maratón de transmisiones en vivo. Que la pasen muy bien, buen provecho, y nos vamos con música para... Y muchas gracias, Armando. Muy amable, Armando, de nueva cuenta. Muchísimas gracias, Armando. Gracias. Nos vamos con esto, con esta. ¿Qué pasó? ¿Ya la pusimos o no la pusimos? A ver, ¿tenemos la música? El volumen yo creo que está bien. Sí, el volumen está bajísimo. Cuatro vientos, amigos, desde aquí. Aquí, Cuatro vientos. Pásenla muy bien. Que Que te descansen. digan, Que descansen. Les agradecemos.